Su pareja dejó a madre soltera embarazada y se fue con otra, pero el nuevo inquilino la defendió. Nadie sabe que el día que mi mundo se derrumbó, estaba preparando panqueques con chispas de chocolate porque pensé que sería una linda forma de darle la noticia a Martín de que estábamos esperando un bebé. El olor a mantequilla quemada todavía me transporta a ese momento exacto, cuando escuché la puerta cerrarse más fuerte de lo normal. Algo en ese sonido me dijo que nada volvería a ser igual. Tenía 3 meses de embarazo y había guardado el secreto como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Había comprado un body diminuto de color amarillo que decía «Bienvenido al mundo» y lo había envuelto con papel dorado. Cuando Martín entró a la cocina, no me miró a los ojos. Se quedó parado junto al refrigerador, con las manos en los bolsillos de esos jeans grises que yo misma le había regalado en su cumpleaños. Entonces dijo las palabras que todavía resuenan en mi cabeza cuando no puedo dormir. Me voy con Daniela. Ya no quiero esto. No pregunté quién era Daniela. No gritan. No lloré en ese instante. Solo sentí como los panqueques se quemaban en la sartén y el humo llenaba la cocina, mientras mi cerebro intentaba procesar que el padre de mi hijo me estaba dejando sin saber siquiera que iba a ser padre. Dejé el regalo dorado sobre la mesa sin abrir a él. Ni siquiera lo miró. Salió con una maleta que yo no había visto que había preparado. 5 años juntos se fueron en 15 minutos. Las primeras semanas viví en piloto automático. Iba al trabajo en la cafetería donde atendía mesas desde las 6 de la mañana. Sonreía a los clientes, servía café con leche y tostadas con mermelada. Nadie notaba que por dentro estaba completamente rota. Por las noches me acostaba en ese departamento que de pronto se sentía enorme y vacío, y hablaba con mi bebé. Le decía que todo estaría bien, aunque ni yo misma lo creía. Pero había algo que sí sabía con certeza. Ese niño o niña que crecía dentro de mí merecía una madre que no se rindiera. El departamento era pequeño, pero había sido nuestro refugio. 2 habitaciones en un edificio viejo del centro, donde el elevador casi nunca funcionaba y las paredes eran tan delgadas que podías escuchar las conversaciones de los vecinos. Pero tenía una ventana grande en la sala, por donde entraba el sol cada mañana, y eso me había bastado para sentirlo como hogar. Ahora ese hogar costaba $800 al mes, y yo ganaba apenas $1,200 trabajando 6 días a la semana. Las cuentas no me dejaban dormir. La renta, la comida, los gastos del bebé que venían. El pánico empezó a ser mi compañero constante. Una tarde de jueves, llegué del trabajo con los pies hinchados y encontré un sobre amarillo pegado en mi puerta. Era una notificación del propietario. Necesitaba rentar la segunda habitación o aumentaría mi renta a $1,200. Tendría que encontrar un compañero de departamento. La sola idea me aterraba. Dejar entrar a un desconocido, a mi espacio, a mi vulnerabilidad. Pero no tenía opción. Publiqué un anuncio en internet esa misma noche. Habitación disponible para persona responsable y tranquila. $350 al mes. Al día siguiente, tenía 12 mensajes. La mayoría eran de hombres jóvenes que buscaban algo barato cerca de la universidad. Uno de ellos me llamó la atención. Se llamaba Tomás. Anne escribía con corrección. Dijo que era profesor de literatura en una escuela secundaria y que necesitaba un lugar tranquilo, porque estaba separándose de su esposa. Algo en su mensaje me transmitió calma. Nos encontramos en una cafetería cerca del departamento un sábado por la tarde. Tomás tenía unos 45 años. Cabello gris en las sienes. Ojos cansados pero amables. Traía un suéter verde olivo y cargaba una mochila gastada llena de libros. Hablamos durante casi 2 horas. Me contó que llevaba 20 años casado y que su matrimonio se había desgastado en silencio. No hubo gritos ni drama. Solo 2 personas que dejaron de reconocerse. Me preguntó por mí y por primera vez en semanas sentí que podía ser honesta. Le conté que estaba embarazada, que el padre se había ido, que tenía miedo, pero también esperanza. Tomás no mostró lástima. Solo asintió como si entendiera perfectamente esa mezcla extraña de terror y valentía. Dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. La vida nos quiebra para que la luz
entre por las grietas. No supe si creerle, pero algo en su voz me hizo pensar que tal vez tenía razón. Se mudó una semana después, con solo 3 cajas de libros y una maleta de ropa. Los primeros días fueron incómodos. 2 extraños compartiendo espacio, coordinando horarios de baño, decidiendo quién compraba el papel higiénico. Pero Tomás era silencioso y ordenado. Se levantaba temprano, preparaba café que olía a canela y lo dejaba en la cafetera para mí. Nunca invadía mi espacio, pero tampoco era distante. Por las noches lo escuchaba en su habitación, leyendo en voz alta. A veces poemas Aná, a veces fragmentos de novelas. Su voz atravesaba las paredes como un arrullo inesperado. Una noche de viernes escuché golpes fuertes en la puerta. Eran casi las 11 y mi corazón se aceleró. Miré por la mirilla y vi a Martín. Estaba solo en C, veía diferente, más delgado, ojeras profundas. Tenía las manos apoyadas contra el marco de la puerta, como si necesitara sostenerse. No quería abrir, pero algo en mí todavía guardaba la esperanza idiota de que hubiera vuelto a buscarme. Abrí. Martín entró sin pedir permiso, Anjolia a cerveza. Empezó a hablar rápido. Que Daniela lo había dejado, que se había dado cuenta de su error. Que quería volver, aunque me extrañaba. Sus palabras se tropezaban unas con otras. Yo solo podía mirarlo y preguntarme cómo había amado a ese hombre, como no había visto antes lo pequeño que era. Le dije que se fuera. Anel se acercó, tomó mi brazo con fuerza. Dijo que ese también era su departamento, que tenía derecho a estar ahí. Entonces, Tomás salió de su habitación. No dijo nada al principio. Solo se quedó parado en el pasillo mirándonos. Martín lo vio y soltó una risa amarga. ¿Y este quién es? ¿Tu nuevo novio? Tomás caminó hacia nosotros con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Habló con voz baja pero firme. Creo que la señorita te pidió que te vayas. Martín lo miró con desprecio. Esto no es asunto tuyo, viejo. Métete en tus cosas. Lo que pasó después sucedió en cámara lenta. Tomás se colocó entre Martín y yo sin tocar a ninguno de los dos. Solo con su presencia creó una barrera. Dijo algo que todavía me eriza la piel. Tal vez no sea mi asunto, pero alguien tiene que recordarte que un hombre de verdad no abandona. Un hombre de verdad no regresa solo porque le fue mal en otro lado. Un hombre de verdad no agarra a una mujer del brazo para imponerle su voluntad. Así que te voy a pedir una vez más. Vete. Martín intentó empujar a Tomás, pero él no se movió. Se mantuvieron así varios segundos, mirándose, midiendo fuerzas. Finalmente Martín retrocedió. Me lanzó una mirada llena de rabia y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé paralizada en medio de la sala sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. Tomás se acercó y con mucho cuidado puso su mano en mi hombro. Ann, ¿estás bien? Solo pude asentir mientras las lágrimas finalmente salían. Esa noche hablamos hasta el amanecer. Ann le conté todo, cómo había conocido a Martín en una fiesta de la universidad, cómo me había enamorado de su risa fácil y sus promesas de futuro, cómo poco a poco había empezado a hacerme sentir menos, a criticar mi ropa, a mis amigos, a mis sueños, como yo había permitido todo eso, porque confundí amor con necesidad. Tomás escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con esos ojos cansados pero amables y dijo algo simple. ¿Mereces más? Ann, tu bebé merece más. Los meses siguientes fueron una revelación. Tomás se convirtió en algo que nunca esperé. Ann, un amigo, Ann, un apoyo. Una presencia constante que no pedía nada a cambio. Cuando empecé a tener antojos imposibles a medianoche, él salía a buscar helado de menta con chips de chocolate. Cuando lloraba porque los pantalones ya no me cerraban, me recordaba que estaba creando vida y que eso era lo más poderoso del mundo. Cuando tenía miedo de no ser suficiente para mi bebé, me leía poemas sobre madres valientes. En mi 7º mes de embarazo, tuve una crisis. Llegué del trabajo exhausta y me desplomé en el sofá. Todo me dolía, la espalda, los pies, el alma. Me puse a llorar sin control. Tomás llegó 1 hora después, con bolsas del supermercado. Me encontró hecha un mar de lágrimas. Dejó todo
y se sentó a mi lado. No preguntó qué pasaba. Tan solo esperó. Entre sollozos le dije que tenía terror, que no sabía si podría hacerlo sola, que mi bebé merecía 2 padres y yo solo podía ofrecerle uno, que tal vez Martín tenía razón y yo no era suficiente. Tomás tomó mis manos entre las suyas. Dijo algo que cambió todo. ¿No estás sola? Y nunca lo has estado. Has sido suficiente cada día que te has levantado a trabajar embarazada. Cada noche que le has hablado a tu bebé con amor. Cada vez que has elegido seguir adelante. Ese niño o niña va a tener la mejor madre del mundo porque va a tener a alguien que sabe lo que es luchar. Alguien que entiende el valor de no rendirse. Y si alguna vez necesita una figura paterna, yo estaré aquí. No porque tenga que estarlo, sino porque quiero estarlo. Algo se rompió en mi pecho en ese momento. Todas las murallas que había construido. Todo el miedo de confiar en de creer, de aceptar ayuda. Me permití por primera vez en meses sentir que tal vez todo saldría bien, que tal vez el final de algo puede ser el principio de algo mejor. Tomás se quedó conmigo esa noche asegurándose de que estuviera bien. Me preparó té de manzanilla. Me trajo mantas. Me leyó un cuento que algún día le leería a mi bebé. Mi hija nació en una mañana de abril. Después de 18 horas de trabajo de parto, Tomás estuvo en la sala de espera todo ese tiempo. Cuando las enfermeras finalmente lo dejaron entrar, llegó con un ramo de margaritas blancas. Miró a mi bebé con una ternura que me partió el corazón. Es perfecta, dijo, y tú eres increíble. Sostuve a mi hija contra mi pecho y supe con absoluta certeza que había hecho bien en no rendirme, que cada lágrima había valido la pena, que ella y yo íbamos a estar bien. Martín nunca preguntó por su hija, nunca envió un mensaje o una llamada. Durante mucho tiempo, eso me dolió, no por mí, sino por ella, por esa niña que merecía un padre presente, pero con el tiempo entendí que Tomás le había dado algo mucho más valioso que biología. Le había dado presencia, an compromiso, an amor elegido no obligado. Mi hija tiene ahora 3 años. Llama a Tomás tío Tuan. Él le lee cuentos cada noche antes de dormir. Le enseña palabras nuevas. Le explica por qué el cielo es azul. Y las plantas necesitan sol. Cuando ella pregunta por su papá, le digo la verdad adaptada a su edad. Tu papá no pudo quedarse, pero tienes a mucha gente que te ama. Y eso es suficiente. Ella asiente con esa sabiduría inexplicable que tienen los niños. Y sigue jugando. A veces pienso en aquella noche de los panqueques quemados, en cómo creí que mi vida se había acabado, en cómo no pude ver entonces que en realidad estaba comenzando. La vida nos quiebra para que la luz entre por las grietas. San Tomás tenía razón. Yo me quebré esa noche, pero por esas grietas entraron cosas que nunca imaginé. Fuerza, claridad, amor propio, amistad verdadera, la capacidad de reconocer que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. He aprendido que la familia no siempre es sangre, que los finales pueden ser comienzos disfrazados, que una madre sola nunca está realmente sola, si tiene el valor de abrirse a la bondad inesperada. Mi hija no tendrá la historia tradicional de papá y mamá juntos para siempre, pero tendrá algo mejor. Tendrá la historia de una madre que no se rindió y un hombre bueno que eligió quedarse sin que nadie se lo pidiera. Todavía vivo en ese departamento de paredes delgadas y elevador roto. Tomás sigue en la segunda habitación, aunque ya podría irse. Ha recuperado su estabilidad económica. Ha sanado de su divorcio. Pero dice que este es su hogar ahora, que nosotras somos su familia elegida. Y yo le creo, porque las acciones de 3 años no mienten. Hay noches en las que mi hija duerme, y Tomás y yo nos sentamos en la sala a tomar té. Hablamos de todo y de nada, de libros y de sueños, de cómo la vida tiene formas misteriosas de poner a las personas correctas en nuestro camino justo cuando más las necesitamos. Nunca ha habido nada romántico entre nosotros, solo una amistad profunda, un respeto mutuo, una gratitud inmensa de mi parte hacia alguien que me devolvió la fe en la bondad humana. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, no lo haría. No cambiaría el dolor ni la traición
ni las noches de pánico, porque todo eso me trajo hasta aquí, hasta esta vida imperfecta pero mía, hasta esta hija, que es mi sol, hasta esta certeza de que soy más fuerte de lo que nunca creí posible. A veces, las mejores historias no son las que terminan con el amor romántico que esperábamos, son las que terminan con el amor propio que necesitábamos y la tribu inesperada que nos sostiene. Martín eligió irse en Tomás, eligió quedarse. Yo elegí no rendirme. Y mi hija algún día entenderá que esas 3 decisiones la hicieron posible, que su historia comenzó con un final, pero se convirtió en el principio más hermoso. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. ¡No! Estás sola, eres más fuerte de lo que crees. Tu historia no termina cuando alguien elige irse. Termina cuando tú eliges rendirte. Y algo me dice que tú tampoco te vas a rendir. Así que respira y llora si necesitas. Pero después, levántate, porque hay una vida esperándote del otro lado del miedo. Y vale cada lágrima llegar hasta ella. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que te suscribas para seguir compartiendo historias de mujeres reales que eligieron no rendirse, porque todas necesitamos recordar que no estamos solas en esto.